Familiares, amigos, conocidos, todos acompañaron al abogado Juan Carlos Burgos en su sepelio. El sentimiento de impotencia y rabia salió a flote. No es justo que esto quede impune, que hagan algo, que busquen a los delincuentes, mientras la policía está en un taxi con 5 o 6 policías y mototaxi, en cambio en otro lado están matando gente a lo que se llama. A quienes defendió no saben si fue su actitud de no tener precio para vender el proceso en una conciliación lo que lo llevó a la muerte. Este abogado de 46 años, de familia humilde, trabajó incansablemente por restituir los derechos de quienes fueron embaucados por un hombre que no tuvo ningún escrúpulo para robar y crear falsas ilusiones. El informativo municipal de la Alcaldía de Pasto realizó horas antes de su muerte la última entrevista. Bueno, doctor Juan Carlos, hablemos sobre los resultados de la audiencia realizada en las últimas. Bueno, estuvimos el día de ayer en la ciudad de Pereira, como habíamos anunciado. Se llevó a cabo esta audiencia con el fin de llegar a un acuerdo de conciliación con el señor Carlos Alfredo Suárez. Debo manifestarle que desde un comienzo yo no compartía realizar esa transacción que se hizo. Esta la firmaron más o menos unos 4 o 5 abogados, que consiste sencillamente en que el señor Carlos Suárez reconoce a las víctimas de cada uno de los abogados, reconoce adeudarles la suma de dinero que dicen los abogados que representan, y con esto pues obviamente el señor Carlos Suárez se beneficia porque va a decir: yo ya llegué a un acuerdo, ya concilié. Por ese motivo yo no acepté la conciliación. También se abstuvo de firmar ese acuerdo el doctor Luis Jeremías Peña y también el doctor Donaldo, que representa un número importante de víctimas en Bogotá. No lo hicimos y vamos a irnos al incidente de reparación de víctimas hasta las últimas consecuencias, porque es que si yo hubiese aceptado ese acuerdo ayer, se dictaba sentencia y el señor Carlos Alfredo Suárez automáticamente quedaba en libertad, porque por haber indemnizado se ganaba más o menos el 50% de rebaja en la condena. Como ya lleva pagados 2 años, quedaba en libertad. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparación. La verdad ya todos la sabemos, víctimas de una estafa. Justicia para que el agresor tenga la pena que se merece. Si yo firmaba ayer, no iba a tener la pena que se merece porque quedaba en libertad. Y la reparación es lo que estamos buscando, bien sea a través del proceso penal en este caso, que es una indemnización, pero una indemnización real. Porque con esa acta que íbamos a firmar simplemente íbamos a tener un documento para luego mirar qué embargamos. Eso a mí no me sirve. Yo prefiero mejor esperarme hasta la sentencia, porque ya con la sentencia en mis manos yo puedo no solamente perseguir bienes ocultos del señor Carlos Alfredo Suárez, sino también bienes de la familia de él. Por ejemplo, la señora madre de Carlos Alfredo Suárez, que antes vendía morcillas en el Potrerillo y vendía chance en una casa por el barrio Miraflores, hoy tiene una excelente vivienda en el norte de Bogotá, en un sitio denominado Bella Suiza, una casa de más de 1.000 millones de pesos. Posee carros último modelo, posee 2 empresas de autobuses y una cadena de supermercados, todo con la plata de los afectados. La sentencia a mí me permitirá poder perseguir esos bienes, en tanto que si yo acepto acá a través de una transacción, no puedo hacer ya absolutamente nada más. Entonces, mire la importancia de la indemnización dentro del proceso penal, sin descuidar y sin demeritar lo que se puede hacer también vía acción de grupo contra el Estado en busca de una indemnización. Entonces, a todas las personas que nos han confiado el poder, darles una voz de tranquilidad. El proceso sigue adelante en la parte penal, sigue adelante en la parte administrativa y por donde quiera vamos a sacar una indemnización. Así es que aprovecho pues la oportunidad para invitar a todas las personas que aún no lo han hecho, que formen parte del grupo de demandantes, porque tenemos 2 alternativas: encontrar una indemnización por la parte penal o una indemnización por la parte administrativa. ¿Cuántos abogados de víctimas existen contra esta pirámide? Y digamos, ¿qué pasaría con los abogados que sí aceptaron posible? Perfecto, a ver, en este momento más o menos son 12 abogados que estamos representando víctimas a nivel nacional dentro del proceso penal. En el administrativo habrá mucho más. En el penal son 12, de los cuales 8 transaron con el señor Carlos Alfredo Suárez. ¿Cuál es la diferencia? Es que como ellos ya transaron, no pueden ya ir más allá. Sencillamente ese documento va a ser reconocido al final con la sentencia que emita el señor juez, va a dar validez a ese documento, va a decir el señor juez: los abogados fulano y fulano de tal transaron, ese documento hace las veces de título ejecutivo, punto, hasta ahí llegan. Yo me voy hasta lo último, a recorrer todo el trajín de lo que es el incidente de reparación de víctimas, que es más complejo, cierto,
porque me toca empezar a demostrar con cada una de las víctimas su calidad de víctimas. Es decir, que tengan las pruebas aportadas, que tengan los recibos que demuestren que son afectados, convencer al juez de que las pruebas que yo estoy aportando me demuestran que sí son afectados. Y al final, con la sentencia, yo tengo las puertas abiertas para perseguir no solamente al señor Carlos Suárez, sino a los testaferros de Carlos Suárez, a los asesores ladrones que se robaron la plata el día que desterraron las captadoras, porque mucha de la plata que se perdió quedó en manos de asesores que recibían la plata al 150% con ese gran engaño, y también la familia, los primos de Carlos Suárez, la mamá de Carlos Suárez, los hermanos de Carlos Suárez que están detrás de esto. Recuerde que Margarita Suárez está ya detenida, se la condenó a 6 años, pero se apeló esa decisión, porque no estamos de acuerdo en que se le dé, por ejemplo, la domiciliaria como se le concedió. Y les anuncio también que el día martes próximo debo estar nuevamente en Pereira. Allí voy a proponer una nulidad de lo actuado dentro del proceso, porque mire que el señor Carlos Suárez se allanó a los cargos para ganarse el 50% de la rebaja. Le concedieron, mal concedido, porque la ley 906 es clara en manifestar que al momento de allanarse debe haber pagado por lo menos o garantizado el pago por lo menos del 50% de la indemnización, cosa que no lo hizo. Ahora, no es que el señor Carlos Suárez indemnizó a través del interventor, falso. Esa no es ninguna indemnización de parte de Carlos Suárez, porque esa fue una labor hecha por la Fiscalía General de la Nación, que se incautó de los dineros que encontraba en las sedes, de tal manera que este no es dinero entregado por Carlos Suárez, es dinero que logró obtener la Fiscalía a través de sus trabajos de investigación y que fueron devueltos al público a través del interventor. El señor Carlos Suárez debe devolver de su patrimonio, del patrimonio que ilegalmente se hizo, debe devolverlo como muestras de arrepentimiento. Pero es que tenemos que aclarar que el señor Carlos Suárez es un cínico, él tiene un perfil criminal, es proclive al delito. Acuérdese que él no solamente tumbó a las personas aquí en la ciudad de Pasto y en Colombia, sino que una vez que estuvo en la cárcel La 40 de Pereira, tumbó a los presos en 150 millones de pesos. Por eso lo querían matar y hubo la necesidad de trasladarlo a una cárcel de alta seguridad en Adorada Caldas. Bueno, en términos más, términos menos. Lo concreto es que el día martes habrá una nulidad y el día de la sentencia propondrá incluso que se retrotraiga el proceso a la formulación de imputación, porque a este señor no se le imputó los delitos que eran. A él se lo investiga por captación masiva y lavado de activos simple, pero no se lo está investigando por enriquecimiento ilícito y el concierto para delinquir, que tranquilamente le podía dar 25 años de prisión. Seguimos con toda la información deportiva con Olmedo Bolaños Jr. Hola, buenas noches y bienvenidos a la actualidad del deporte en el informativo municipal. Deportivo Pasto tuvo una mala presentación en la ciudad de Zipaquirá al enfrentar al cuadro del Expreso Rojo. Los dirigidos por Jorge Luis Bernal mostraron una buena presentación en los primeros 45 minutos, pero ya en el complemento las deficiencias y las desatenciones defensivas permitieron que el cuadro rival se llevara la victoria. A pesar de la derrota en la ciudad de Zipaquirá ante el cuadro del Expreso Rojo, el Club Deportivo Pasto se mantiene en la cuarta posición del torneo Postobón con un total de 42 puntos. El onceno del profesor Jorge Luis Bernal tuvo una irregular presentación en la última salida. Con 2 errores defensivos presentados en la segunda etapa, se le permitió sumar al equipo local. Lastimosamente se perdió, creo que por ahí en el primer tiempo tuvimos 4 acciones de gol, si se concreta una o dos creo que el partido ha sido diferente. En el segundo tiempo creo que le cedimos la pelota a Expreso y nos concretan los 2 goles. Por ahí creo que los primeros 20 minutos creamos opciones de gol, no las concretamos y después el rival en el segundo tiempo nos hizo un gol y luego de eso con la desesperación nuestra nos marca el otro. Deportivo Pasto, que contó con el apoyo de los pastusos y nariñenses que residen en Bogotá y otras poblaciones de Cundinamarca, no pudo brindarle la satisfacción del triunfo en la población zipaquireña. Un partido que no se podía perder. Por ahí el primer tiempo tuvimos para irnos en ventaja 2-0, 3-0 y bueno, el que no los hace los ve hacer. El equipo contrario nos llegó 2 veces y no la metió y desafortunadamente se pierde este partido, pero hay que seguir trabajando. El conjunto sureño tiene que trabajar mucho en esta semana y corregirlas. Con 2 pérdidas en 2 ocasiones debutó el cuadro de los Pastos en el torneo profesional de baloncesto. La afición nariñense respondió a esta convocatoria de los coordinadores del equipo nariñense, pero desafortunadamente en la parte deportiva no le salieron las cosas al quinteto local.
Con derrota en 2 oportunidades ante el quinteto de los Arrieros de Antioquia, el Club Los Pastos inició su participación en el torneo profesional de baloncesto. El evento sirvió para revivir el interés de los seguidores y amantes del deporte de la cesta en la capital nariñense, sobre todo de los menores. Pues lo más importante es el privilegio de los pastusos de tener un deporte como este, ¿no? La variedad y reconocer el loable esfuerzo que hacen los empresarios por el deporte. Los 2 partidos ante los Paisas ratificó la condición de mayor efectividad para los visitantes. De todas formas, el debut en el certamen invitacional brindó una nueva posibilidad de entretenimiento para la afición nariñense. Sí, nos gusta el deporte y nos parece que es un ambiente muy sano y debemos fomentar el deporte en nuestros hijos y muy bueno que se promocionen estos espacios. El conjunto sureño enfrentará esta noche y mañana martes al representativo de Cangrejeros de Cartagena, encuentro que se escenificará en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. En el sector de La Escombrera, en los barrios Chambú y La Minga, la administración municipal readecuará una cancha de fútbol, la cual contará también con el servicio de parqueaderos. Con la visita del alcalde de la ciudad de Eduardo Alvarado Santander se oficializó el compromiso de la administración municipal para con los habitantes del sector de Chambú y La Minga, quienes podrán contar en aproximadamente 2 meses con el nuevo escenario para la práctica del fútbol. Estamos invirtiendo más de 186 millones de pesos para ubicar esta cancha de fútbol reglamentaria en la Comuna 5, en el sector del relleno de la Quebrada Huachucal, entre el barrio Chambú y el barrio La Minga. Vemos que viene avanzando, había algunas preocupaciones de la comunidad, pero muy pronto estará terminada esta cancha. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Infraestructura, viene realizando el proceso de adecuación y mantenimiento al escenario, el cual contará también con el servicio de parqueaderos. El proyecto de la Quebrada Huachucal se lo vino trabajando por sugerencia del señor alcalde y es una obra realmente que va a beneficiar a la Comuna 5. Es una obra tan importante, es un estadio prácticamente reglamentario, tiene 105 metros de largo por los 75 reglamentarios que es de una cancha de fútbol. La comunidad se mostró complacida por el respaldo de la administración municipal y por la ejecución de obras que propenden por la motivación y la práctica deportiva. Que realmente la cancha va en buen proceso, sí nos sentíamos preocupados, como decía el alcalde, porque pues la obra no avanzaba, pero realmente miramos que el presupuesto está y como veeduría de acá de la Comuna 5, más que todo de la cancha de La Escombrera Huachucal, pues nos sentimos agradecidos. Terminan así los deportes en el informativo municipal. Por 3 meses más fue postergado el plazo por parte de la Registraduría Nacional para la renovación de cédulas de ciudadanía. A pesar que a nivel nacional la registraduría estableció que desde el 1 de agosto ya no iba a haber más renovación de cédulas antiguas, la medida todavía continúa. El proceso sigue siendo gratuito por 2 meses más. De acuerdo a instrucciones emitidas por el nivel central de la registraduría, el proceso continúa normalmente, en cualquier momento se puede hacer el trámite de renovación y lo referente al costo, es decir, a la gratuidad del trámite, se había expresado inicialmente que con posterioridad a 3 meses seguía siendo gratuito, pero lo que podemos afirmar hasta la fecha es que hasta fin de este año seguirá siendo gratuito el procedimiento. Aunque en Pasto solo falta un 1% de ciudadanos que no han acatado la medida, la invitación sigue vigente hasta el mes de octubre. Más y variada información en el informativo municipal. El fenómeno que mantiene en expectativa al mundo entero, relacionado con un extraño objeto que el domingo pasado sobrevoló varias poblaciones del municipio de Santander, que habría causado una fuerte explosión y que en un principio se creía se trataba de un sismo, un atentado o un accidente aéreo, tiene una explicación según el físico Alberto Quijano Bobniza, director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. Seguramente es un bólido. Un bólido es un cuerpo generalmente de centímetros o metros que ingresan en la atmósfera, muchas veces se queman parte de ellos y a veces se producen explosiones. Generalmente durante todas las noches se están quemando constantemente partículas muy pequeñitas de basura espacial en el cielo, pero de vez en cuando hay cuerpos mucho más grandes que producen este tipo de explosiones. Para mí es un bólido. De acuerdo con el científico pastuso, por sus características, la gran bola de fuego avistada por algunos habitantes de Santander estaría relacionada con un bólido. Por eso, enfatizó en la importancia de encontrar los restos de la explosión para un detallado estudio. Hasta aquí el informativo municipal. Gracias por su amable compañía. Los esperamos hasta una nueva emisión.